Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, bienvenidos al programa Creed en sus profetas. Para nosotros siempre es una alegría poder compartir con ustedes las experiencias, las emociones, las situaciones difíciles, también las bendiciones retratadas de los héroes de la antigüedad que están en la Biblia, pero que por la intervención divina pudieron ser triunfadores, pudieron ser hombres y mujeres de éxito. El éxito que se mide no de acuerdo a los parámetros humanos, sino a los parámetros divinos. En Creer en sus profetas buscamos la inspiración, la conducción de la palabra de Dios, amplificados por el consejo del Espíritu de profecía. Estamos, como siempre, para comenzar junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, bienvenido también. Gracias. Bienvenido, amigos. Una alegría, una nueva cita, un nuevo encuentro, una nueva oportunidad para estudiar el mismo mensaje y para estudiar un nuevo mensaje. Así es, la palabra de Dios, una fuente inagotable de bendiciones para cada uno de sus hijos cuando se aproxima a ella, con una actitud de oración y de búsqueda del mensaje de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del libro de Salmos. Así es, pastor. En este Salmo número 5 es un salmo también de David que está hablando sobre la búsqueda de David de la presencia de Dios. Interesante, el versículo más conocido de este salmo habla de que David está diciendo: oh Jehová, de mañana me presentaré, ¿no? Delante de ti y esperaré. Es muy interesante porque nosotros queremos presentarnos delante de Dios. A veces lo hacemos un poquito de manera así muy superficial o tal vez de manera un poco arrogante. Hay personas que dicen: no, el Señor tiene que escucharme. O tal vez en una medida extrema, ¿no? No pensamos que no valemos para nada y que Dios es un juez severo que va a juzgarnos completamente y nos va a decir: bueno, tú no sirves para nada, ¿no? En una evaluación bastante negativa. Ahora, entre estos dos extremos, ¿cuál es la actitud correcta para presentarse delante de Dios? ¿Qué nos dice la inspiración a través de Elena White? Muy bien, yo voy a compartir una declaración de Elena de White que dice así: la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de reunión son sagrados porque Dios está allí
y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. Santo y terrible, en el sentido de santo y tremendo es su nombre, declara el salmista. Así que la verdadera reverencia está inspirada por un sentido de la santidad, de la trascendencia, del poder, de la presencia de Dios. Estamos hablando de ser reverentes en el templo. Sin duda. Estamos hablando de ser reverentes cada vez que invocamos el nombre de Dios. Estamos hablando de ser reverentes cada vez que vivimos nuestra vida y que de alguna manera está reflejando el nombre, la palabra, el mensaje de Dios. Así que la reverencia no tiene que ver simplemente con un ritual, con el formalismo de una ceremonia religiosa. En el momento de la ceremonia guardamos reverencia. La reverencia es una actitud. Es una actitud de reconocimiento permanente de la santidad, de la presencia de Dios, y ante su presencia actuamos de manera reverente, de manera respetuosa, de manera que reconoce y actúa en la presencia del Señor. Pastor, quisiera ponerlo en términos así bien prácticos. El cristianismo tiene centros de adoración, lugares de culto públicos donde las personas acuden justamente para estar en la presencia, para presentarse delante de Dios, tal como el salmista aquí está diciendo. Y quiero retratar dos extremos. Hay algunos lugares de culto donde las personas apenas hasta casi evitan de respirar porque es como un silencio sepulcral donde la gente, incluso había lugares donde se quitaba los zapatos y no se podía escuchar ni el murmullo, ¿no? ni el aleteo de una mosca, si podríamos decir así. Había un sentimiento de arrobamiento y encima las imágenes que parecía que miraban acusadoramente a aquel que quería por lo menos expresar algo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, en la actualidad hay diferentes denominaciones que ya no son tantos centros de culto, sino centros de expresión de la adoración, casi como centros de entretenimiento, donde las personas pueden... Pareciera que hay mucha alegría, mucha fiesta. ¿No? Ahora, entre estos dos extremos, ¿cuál sería la actitud y la conducta correcta, como dice la cita? Bueno, en primer lugar yo quiero recordar lo siguiente. Nosotros nos podemos encontrar con Dios en todos los lugares. Claro. Ahora, en el templo es como que yo visito a Dios en su casa. Correcto. Dios tiene una cita conmigo en su casa, el templo, que fue construido para adorarlo de una manera especial. Pero yo también puedo encontrarme con Dios en mi casa, en el auto, en la calle, en el trabajo, en la oficina, en el aula. Entonces, siempre tengo que actuar de manera reverente porque estoy en la presencia de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios habita en el templo donde se encuentra con sus hijos, pero también la Biblia dice que Dios habita en el corazón del ser humano. Así es. O sea que nosotros también somos un templo donde nos encontramos con Dios. Como lo dice San Pablo. Exactamente. Entonces, la reverencia es mucho más que un ritual. Ahora, tú has marcado las dos grandes tendencias, ¿no es cierto? Así, cuanto más sombrío, más oscuro, más lúgubre, si hasta las Biblias, tapas negras, ¿no? Todo, cuanto más oscuro, pareciera que hay más santidad, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, a veces cuanto más ruido, más festivo, pareciera que hay más movimiento, pareciera que hay más alegría. Y Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Ese ceremonial de lúgubre, triste, oscuro, apagado, no necesariamente puede marcar la presencia de Dios. Claro. Y lo otro, sumamente festivo, que a veces hasta puede rayar hasta con lo irrespetuoso, correcto, tampoco asegura la presencia de Dios. Entonces, Dios es un Dios de orden, hágase todo decentemente y con orden. Correcto. La música tiene que estar centrada tanto en la música como en la letra, en Dios, las oraciones, la predicación, los movimientos, o sea, la forma de movernos delante de Dios tiene que ser una forma también respetuosa. La vestimenta. Entonces, todo eso hace. Ahora, todo eso debe ser también el resultado de lo que hay en el corazón. Sin duda. Porque si no es simplemente una camiseta puesta por un momento.
Ahora, si Jesús está en el corazón, entonces mi manera de alabarlo, mi manera de expresarme de Él, mi manera de tener en mis manos su palabra, mi manera de compartir su palabra, reflejan, ¿no?, la presencia del Señor andando juntos. Y lo que hace reverencia, la reverencia es eso, es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Si aquí entrara una autoridad de gobierno, nosotros nos pondríamos de pie, porque de una manera no nos vamos a dar la mano sentado desde la silla, ¿no? Claro. Una manera respetuosa de tratarlo, porque reconocemos la dignidad que el cargo puede conferirle. Sin duda. Dios es el dueño, el supremo, el autor, el sostenedor, el creador de todo el universo. Su santidad me compromete a tratarlo de una manera reverente. Cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible, ¿no? Así como Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Aunque no lo vemos, estamos seguros de su presencia, ¿verdad? Claro, porque hay evidencias de su presencia. La vida misma, no existiría la vida si no fuera por Dios. Así que la vida misma, el poder estar, hablar, mirar, respirar, escribir, movernos, trabajar, es evidencia de la presencia de Dios. Gracias, pastor. Amigos, estamos justamente reflexionando sobre cómo estar ante la presencia de Dios. Ahora vamos a recibir una sugerencia que nos puede ayudar también en nuestra vida diaria y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos ofrecerles una vez más una invitación que puede también motivarnos en nuestra vida diaria. Simplemente recordar permanentemente donde estemos que estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, si estamos en la presencia de Dios, nuestro trato para con Él, nuestra manera de expresarnos, de movernos, de hablar, va a indicar, va a reflejar que admitimos su presencia, que reconocemos su presencia y que actuamos en su presencia. Y eso no solamente es un hecho de adoración a Él, sino que es un hecho de bendición para nosotros, porque cada vez que honramos a Él, también nos beneficiamos y también somos bendecidos. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración. Señor, te damos gracias porque podemos sentirnos en tu presencia, en este momento, en el templo, en la iglesia, en la casa, en el trabajo donde estemos, que siempre podamos ser respetuosos de esa presencia, reverentes, que podamos vivir el cristianismo de una manera feliz, de una manera práctica y de una manera que involucre todo nuestro ser y todas nuestras actividades. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nos despedimos siempre con la esperanza y la promesa de reencontrarnos el día de mañana. Hasta entonces.